Bueno, ahí se está grabando. Bueno, les había dado la bienvenida. Bueno, recordando la materia de costo y presupuesto en salud, correspondiente la clase de hoy a los módulos 3 y 4. Y el planteo que estaba haciendo recién era, bueno, si les parece abordamos algunas consultas que tengan, si no, bueno, vamos desarrollando algunos conceptos, los principales, digamos, los que pueden ser más problemáticos de estos módulos 3 y 4, que recordamos corresponden. El módulo 3 a todo lo que es gestión presupuestaria, sentido amplio, es decir, es, como habrán visto, retomar algunos conceptos especialmente del módulo uno, también algo del módulo 2 y plantearlo, digamos, en el módulo uno se mostraba, digamos, lo que había ocurrido en términos reales, ¿no? Eso sería el proceso de cualquier organización, ¿no? Al principio uno va registrando, va anotando lo que va, las transacciones, las operaciones que va teniendo, digamos, la entidad. Entonces, digamos, transacciones es vínculo con terceros, ¿no? Entonces, compras, ¿no? Pagos por esas compras, facturación a terceros, cobro por esa facturación, bueno, ¿no? Operaciones con terceros. Esos son lo que denominamos transacciones. Pero también hay operaciones internas, es decir, hay actividades internas de creación de valor dentro de la misma organización que hacen que uno compre, digamos, un determinado insumo y después, bueno, nada, el insumo no es lo que uno factura, sino básicamente la prestación del servicio. Entonces se utilizó un determinado elemento para agregar valor, para prestar un servicio, para cubrir una necesidad, para atender un, un caso, ¿no? Para atender una situación, una persona, de abordar una determinada patología de una forma específica y en ese sentido, bueno, se cumplen, digamos, los elementos necesarios para eh, poder atender, digamos, la situación, la demanda, la especificidad de cada caso en particular. También puede ser grupos, ¿no? Es decir, pueden haber abordajes de que sea lo muy específico o que sean grupos comunes, ¿no? Hay varios propuestas de costeo que nosotros en la materia no vemos, que hacen referencia a costeos que son por grupos, y eso responde mucho a la lógica del nomenclador, de que hay facturaciones por módulo y que hay patologías similares con abordajes similares y que por más que puedan tener su especificidad, digamos, hay como ciertos elementos que, bueno, se ha buscado homogeneizarlos, digamos, buscar, digamos, una cobertura común, para simplificar, en definitiva, aspectos administrativos y que implican que, por supuesto, puedan haber excepciones, pero que en términos generales, digamos, haya como un consenso en criterios médicos, digamos, en criterios académicos, científicos, digamos, de lo que implica un abordaje de una determinada patología, que hayan elementos comunes y que digan, bueno, la cobertura de una obra social, una prepaga, un tercero que financie, un prestador, digamos, va a ser hasta este punto porque se entiende que con determinada cantidad de elementos se puede cubrir, digamos, bien. Entonces, bueno, una vez que uno tiene esa información en términos reales, que era lo que trabajamos en módulo uno y también algo en módulo 2, en módulo 2 ya en realidad hicimos como una trampita porque anticipamos sobre todo lo que eran los costos indirectos, los empezamos a presupuestar. Y acá en el módulo 3 trabajamos presupuestando todos los costos, ¿no? Entonces hacemos lo que se denominan los presupuestos operativos, que también es conocido como presupuesto económico, que forman parte de un presupuesto integral o también denominado presupuesto maestro, ¿no? Ese presupuesto maestro o integral que incluye todos los aspectos de transacciones, digamos, con terceros, pero también de esto que denominamos la creación de valor interno. Todas esas actividades, digamos, están cubiertas, todos esos procesos, todas esas operaciones, todas esas tareas están contempladas en un presupuesto económico o presupuesto operativo, también denominado, ¿no? Entonces, uno inicialmente tendrá la facturación de la organización, de la institución. Luego, a partir de ese presupuesto de ventas, como se le denomina, ¿no? A la facturación,
se desprenderán los presupuestos relacionados con todos los elementos necesarios para lograr esa facturación, que serán los presupuestos de compras. Entonces, los presupuestos de compras, en primer lugar, se partirán de los presupuestos específicos de los costos directos, después se tomarán los costos indirectos. Allí tendremos el presupuesto de costo de ventas, es decir, de lo necesario, lo normal y necesario para lograr la facturación. Una vez que tenemos eso, podemos hacer un planteo ahí, ya hacer un cálculo, tal como vimos en el módulo uno, que era la diferencia entre ventas menos costo de ventas. A eso le llamábamos la utilidad bruta. Acá, como estamos presupuestando, será la utilidad bruta o margen bruto proyectado o presupuestado. Esa diferencia entre ventas y costo de ventas. Una vez que tenemos el costo de ventas calculado y por lo tanto el margen bruto o utilidad bruta. Tendremos a continuación lo que denominamos gastos, ¿no? El presupuesto de gastos. Entonces, los presupuestos de gastos tendrán que ver con, tal como vimos en el módulo uno, el concepto de gasto era todo lo necesario para lograr la facturación, y los gastos serán las disposiciones de recursos que no necesariamente implican un incremento de facturación. Es decir, que yo no pueda mostrarle a mi paciente, a mi cliente, a quien sea que le esté facturando, que porque se colocó tal material, porque se utilizó tal recurso, porque se trabajaron, digamos, utilizaron tantas horas de servicio profesional para atender su caso, digamos, entonces hay una graduación, ¿no? Entre lo que se factura y una explicación, uno puede argumentar y mostrar, digamos, con un registro, con un historial clínico, mostrar, digamos, el argumento de por qué uno logra una facturación. Bueno, eso es lo que decimos costos. Ahora, las instituciones tienen también la posibilidad de realizar otro tipo de disposición de recursos que no necesariamente implican facturación, que es lo que nosotros denominamos gastos. Entonces, esa disposición de gastos tendrá que ver con actividades, por ejemplo, administrativas, digamos, actividades, por ejemplo, comerciales, es decir, lo que se suele denominar la gestión comercial o gestión inclusive de marketing también. Todo lo que tenga que ver con servicios de apoyo, servicios complementarios, como puede ser la gestión de un sistema, un archivo. Todo lo que tenga que ver con una biblioteca o la gestión documental en general de la institución, que sabemos que es un elemento muy importante en general, porque bueno, tiene efectos legales, es decir, se requieren, digamos, contar con documentos. También todo lo que sean servicios de, bueno, de soporte, de apoyo en general, limpieza, todo lo que tenga que ver con vigilancia o seguridad, monitoreo, digamos, bueno, todos los otros tipos de prestaciones, que uno a eso no lo incluye, digamos, en la facturación, pero que sabemos que son decisiones de la institución, en general, digamos, incluirlas, como también podría ser que las omita o inclusive poner mucha atención, digamos, en alguno de estos ítems. Por ejemplo, hay instituciones que están muy preocupadas con el tema de la seguridad y gastan muchísimo recurso, y ahí el concepto es gasta, no es un costo, ¿no? Gasta mucho, digamos, dinero en esto, porque está en una zona complicada, urbano marginal, mucha situación de inseguridad, lo que sea. O, por ejemplo, una institución médica o del tipo que sea que está muy preocupada por poner el foco en los aspectos comerciales y que quizás destine un importante presupuesto, digamos, justamente todo lo que sean gastos de marketing, gastos de comercialización, es decir, de difusión, de publicidad, etcétera. Bueno, eh, las instituciones, digamos, pueden disponer de los recursos como quieran, pero sabemos que eso, cuando nosotros lo miramos en términos de presupuesto, será un presupuesto que estará por debajo del estado de costos, ¿no? Proyectado, por lo tanto, debajo de, nosotros decimos presupuesto de ventas, presupuesto de costos, directos e indirectos, ahí tenemos la resultado o utilidad bruta presupuestada, y luego vendrá el presupuesto de gastos. Ahí tendremos todos los gastos, y para luego, una vez restados todos estos presupuestos de gastos o gastos presupuestados, obtendremos finalmente la línea final, digamos, que será la utilidad bruta, perdón, la utilidad neta o utilidad operativa de la institución, o también denomina, tiene distintos nombres, pero básicamente es el resultado o la utilidad proyectada, digamos, de la institución del ente. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta de este?
primera parte del presupuesto del módulo 3. ¿No hay preguntas, Jaime? Bueno, Buenas tardes, profesor. sí, Mi bueno, nombre es Amalia. Le bueno, quería hacer una consulta. Yo estuve mirando algunos videos que nos envió para hacer los repasos sí, y me generó una duda con el tema del costo de materia prima, cuando en el presupuesto operativo o económico se saca primero, bueno, el presupuesto de ventas, de producción y después de materia prima, porque lo tengo como en los apuntes yo, y lo verifiqué por las dudas, habla de costo de materia prima como cuando hay, el problema es cuando a mí me surge cuando hay una existencia inicial y una final de materia prima. Y en la fórmula decía existencia inicial de materia prima más compras de materia prima menos la existencia final. Y yo por sí. los videos había entendido como que era al revés, era las compras deseadas de materia prima más la existencia final menos lo que ya tengo del periodo anterior, que son las iniciales. Creo que No, mezclé. sí, no, es orígenes y aplicaciones. Digamos, los orígenes de los materiales. Uno cuando compra un insumo, o digamos, a ver, los insumos de dónde salen. Uno los compra, digamos, los adquiere, la institución médica, digamos, se encuentra con los elementos. Tengo una perrita que me está telepatía que entra, que sale, Ah, está muy entretenida. y yo, Bueno, perdón, que no me había dado cuenta que no había no, puesto la por favor. imagen, perdón. Cuando uno, digamos, requiere un elemento, digamos, en la institución, bueno, hay un área de compra que básicamente se encargará de hacer la compra, digamos, o por lo menos hará la verificación de decir, bueno, tenemos este elemento, digamos, porque de dónde salió el elemento, y bueno, se hizo una compra en forma previa, digamos, y no se utilizó, entonces está en un depósito, en un almacén, en un pañol, bueno, en un lugar almacenado, guardado, hasta que se utilice y se mantiene en condiciones óptimas, digamos, de temperatura, humedad, estas cuestiones. Bueno, entonces, el insumo, digamos, hay dos posibilidades. O lo compré antes, digamos, supongamos que estoy calculando el costo de un mes, que es el ejemplo con el que en general trabajamos porque los periodos de facturación son mensuales, entonces queremos calcular el costo mensual y determinar un resultado mensual, que es en general lo que se presenta al directorio o al área que encabece, digamos, la institución, que en general quiere tener como un seguimiento mensual de la evolución, porque bueno, están preocupados, dicen, no podemos esperar todo un año, como era la contabilidad tradicional, digamos, para tener un balance. Entonces hay un reporte mensual, ¿no? Nosotros trabajamos con ese concepto, que es lo que presentó el módulo uno, que es lo que denominamos la contabilidad de gestión o contabilidad directiva, ¿no? Una contabilidad administrativa que da información en periodos más cortos, ¿no? Generalmente el mes. Entonces, en el mes uno dice, bueno, ese material, ¿cuál es el costo del material del mes? Y bueno, para calcularlo tengo que saber si el material lo compré en el mes o ya lo tenía de un periodo anterior. Si lo tenía de un periodo anterior, seguramente ese valor, digamos, tiene un valor histórico, digamos, que habrá que actualizarlo al valor de recompra, digamos. Esto nos pasa mucho en escenarios inflacionarios como los que tenemos nosotros, que permanentemente tenemos que actualizar los valores al valor de mercado, al valor de recompra. Es decir, uno tiene que por lo menos tener una lista de precios o llamar al proveedor, digamos, y preguntarle cuánto vale hoy eso, digamos, cuál es el costo. Entonces lo actualiza, digamos, al costo de reposición, como se dice, ¿no? El costo de reposición. Entonces, bueno, cuando uno tiene ese material, las alternativas son, los orígenes son, o lo compré en el mes, que será el concepto compras, o lo había comprado antes y no lo había usado, y que será el concepto de existencia inicial de compras. No hay otra, digamos. O lo compré antes de este mes o lo compré ahora, digamos. Entonces, los orígenes son existencia inicial y compras. Existencia inicial más compras suma el total de los posibles disponibles recursos materiales, digamos, materia prima de la institución. ¿Y cuáles son las aplicaciones, los destinos posibles? Y los destinos posibles son o se utilizó en el mes o no se utilizó. Digamos, eso es así, sí. Si se utilizó, será el concepto de costo, ¿no? Cuando lo utilizo, ¿no? Recordemos el concepto de costo es
el uso de un recurso para el logro de un Claro, resultado, etcétera. Entonces, cuando lo uso, tengo el costo de la materia prima. Si no lo uso, me quedó en el depósito, no se utilizó, se usará el mes siguiente o más adelante, y es el concepto de existencia final de materia prima. Entonces, bien, cuando yo sumo todos los orígenes y veo todas las aplicaciones, los saco por diferencia y digo, todos los orígenes son o lo compré antes, existencia inicial, o lo compré este mes, compras, existencia inicial más compras me da el total. Y las aplicaciones son o lo usé o no lo usé. Entonces, para sacar por diferencia sería, si no lo usé, digamos, me quedó en existencia final y lo resto. Entonces, bien, existencia inicial más compras menos lo que no usé, que es la existencia final, me da por diferencia el costo el de la costo. materia prima. Que ese costo incluyera también los desperdicios normales, porque a veces uno, no es que todo lo que utilizó efectivamente llegó, digamos, al paciente o a lo que sea, digamos, la operación, lo que implica el proceso, sino que a veces en el mismo proceso, digamos, hay roturas, hay mermas, se pierden, ¿no? La misma manipulación, a veces sacan los guantes y bueno, se rompió, mala calidad, que comprar mejor calidad sale más caro, entonces menor calidad sale más barato, pero hay mucha rotura en el medio, se pierden estos elementos, insumos de mala calidad, bueno, todo eso es parte del costo, hay que asumirlo, digamos, es parte del costo, entonces eso es parte del uso, nosotros decimos parte del uso, implica que llegue finalmente y todo lo que se perdió, digamos, en el medio por el mismo proceso de manipulación y de uso, digamos, normal. Todo lo que sea normal es parte del costo. Si hay situaciones excepcionales, es lo que planteamos en el módulo uno, no sé, se nos inundó el depósito, se prendió fuego, todas estas cuestiones excepcionales, eso no es costo. Pero digamos, en un uso normal, bueno, eso será costo. ¿Ok? Entonces, existencia inicial más compras, menos lo que no use, la existencia final, eso por diferencia es el costo de la materia prima de los materiales en general, que si es directo le decimos materia prima y si es indirecto es un insumo, digamos, un elemento que no tiene mucho peso, digamos, no tiene mucho costo, ¿no? Son elementos en general, este el ejemplo de los guantes, pero digamos, sobre todo nos interesan los elementos que son caros, ¿no? Es decir, no sé, sobre todo medicación, lo que en general tenemos en depósito son más ese tipo de cosas. Bueno, Bien. eso, ¿no? Entonces, en las compras, que es lo que efectivamente voy a pagar al proveedor, Sí. es el tener en cuenta lo que yo deseo comprar de materia prima, más lo que deseo que me quede después como existencia final, menos lo que ya tenía como existencia inicial. Claro, ahí lo que yo debería saber Ahí, para hacer un presupuesto de compras, que es la otra mirada, para hacer un presupuesto de compras yo tendría que saber claro, cuánto voy a usar. Para eso ¿cuánto yo voy a tendría que usar? tener una gestión que me permitiera decir, por ejemplo, no sé, la cantidad de cirugías que voy a hacer durante todo el mes. Entonces hago el presupuesto en forma, digamos, por ejemplo, del mes que estamos en diciembre. Hago el presupuesto hoy del mes de diciembre y digo, bueno, todos los recursos que voy a utilizar, pero para eso debería conocer, digamos, una serie de elementos de tal forma Bien, que cuando hago las compras en forma anticipada o una gran compra mensual que me llegue con tiempo específica para los proveedores, y sobre todo para recursos o insumos críticos, digamos, entonces que eso lo tenga en cuenta, digamos. Entonces, yo tengo que tener mi nivel de actividad, eso es lo que sí, nosotros decimos nivel de actividad. Tengo que saber, digamos, cuál es la cantidad de recursos que voy a utilizar y en función de eso hacer las compras. Las compras es la mirada justo al revés, porque nosotros decimos existencia inicial más compras. Es el lado, ¿no? Entonces el otro es costo y existencia final. Para sacar las compras, yo tengo que sumar, digamos, los usos, el costo más lo que debería quedarme, digamos, porque siempre tengo que planificar, digamos, no es que yo voy a usar todo y tengo el depósito vacío, siempre me tiene que quedar una cantidad porque hay un tiempo de logística, hasta que me lo mandan, capaz que hay un material que viene de afuera o lo que sea, entonces siempre hay un pulmón, una cantidad que tengo que mantener, digamos, estoqueada, o inclusive porque a veces, qué sé yo, había una oferta, digamos, entonces me combino a hacer un acopio de un material, digamos, no voy a estar comprando, entonces hago una gran compra de papel, de cosas, de toallas, y bueno, tengo un montón ahí, y eso, bueno, pasará a ser la existencia final de un mes y el mes siguiente la existencia inicial y así continuará, ¿no? Entonces ahí sí, por diferencia, voy a sacar
justo al revés, va a ser el costo más la existencia final menos lo que ya tengo, que es la existencia inicial. Eso va a ser lo que Muchísimas voy a tener que gracias. comprar. Ujú. Ahí está la diferencia. Gracias. Exactamente. Si no tuviera existencias, compras es igual a costo. La Claro, diferencia es ese el era el arma. ejemplo del módulo. Claro, compra igual a costo. Si tengo existencias, y bueno, lo que tengo al inicio y no usé, me quedará al final y será la existencia final. Y Claro. al mes siguiente el mismo chiste, digamos. Lo que era existencia final en un mes Lo que pasará a ser la era inicial el pasa mes siguiente y deberé planificar cuánto quiero que me quede para no para el quedarme próximo. sin nada, claro, al final, porque seguro que hay un tiempo de entrega, de demora en el reparto, lo que sea. Bueno, bien. De presupuesto, ¿cómo vamos hasta ahí? Otra duda que yo tenía anotada, perdone, es Por que favor. creo que hoy viendo un video más temprano, creo que lo resolví, pero por las dudas. Cuando se habla de presupuesto flexible, que en el práctico también se preguntaba si era previo, como son los presupuestos, el operativo, por ejemplo, No. o si era posterior. Yo entendía que era posterior porque necesito una comparación con lo que pasó en la realidad. Sí, ¿Es ahí, así? ahí, ahí yo eso lo trato de aclarar y la verdad con poco éxito. Porque el presupuesto flexible no es que en realidad es un tipo de presupuesto. O sea, lo que pasa en la bibliografía lo explica como si fuera un tipo de presupuesto, pero en realidad hablando en términos estrictos, el presupuesto flexible es una herramienta de control presupuestario, no es un tipo de presupuesto como yo puedo decir, presupuesto basado en actividades, presupuesto por centro de responsabilidad, presupuesto de mejora continua, Kaizen, presupuesto maestro, bueno, no es que hay un presupuesto maestro que se llame presupuesto flexible, ¿no? Sino que el presupuesto flexible es un presupuesto que se arma una vez que uno tiene un presupuesto maestro, típicamente, digamos, un presupuesto ya que se pasa a denominar estático. Se pasa el presupuesto cuando uno lo hace y eso fue aprobado, digamos, eso queda ahí, entonces quedó estático, digamos, ¿no? Quedó, digamos, el presupuesto que se hizo. Y después, bueno, nada, tenés lo que realmente pasó. Entonces ahí viene la comparación entre lo real y lo presupuestado. Entonces, es algo de lo que tratamos de adelantar cuando explicamos módulo 2 y creo que siempre es un lío porque al final tratamos de explicar esto con costos indirectos y se arma el lío este del presupuesto ajustado por el nivel de actividad real. Bueno, acá eso se denomina en realidad en un sentido más amplio, se denomina presupuesto flexible. ¿Por qué? ¿Qué es el presupuesto flexible? Justamente para no comparar así a lo bruto, digamos así, directamente lo real contra lo presupuestado. Hacemos una cosa intermedia, un presupuesto intermedio, que en realidad no es que yo hago el presupuesto como me pongo a planificar y a pensar, sino es comparar, digamos, lo real contra lo presupuestado, armando un híbrido, una cosa intermedia ahí, que tomo datos de la realidad y tomo datos de lo presupuestado. ¿Qué tomo de uno y de otro? Y bueno, tomo fundamentalmente el nivel de actividad real, lo tomo de la realidad, ¿no? De lo que realmente ocurrió, y tomo todos los otros elementos de lo que había presupuestado. Entonces, ajusto, ¿no? Por eso le decimos un presupuesto flexible, porque es un presupuesto ajustado, diríamos nosotros. Ajusto, digamos, todos los costos que había estimado en forma presupuestada y los usos de los recursos en forma presupuestada, es decir, la eficiencia con la que yo había pensado, por ejemplo, el uso de materiales o las horas, digamos, cuál es la relación de mano de obra en relación a, digamos, a un profesional, digamos, qué relación tenía, por ejemplo, qué cantidad de paciente atendía por hora y este tipo de cuestiones. Esas relaciones la tomo de lo presupuestado y lo multiplico, lo ajusto con el nivel de actividad realmente obtenido. Entonces yo pensé, por ejemplo, que iba a trabajar, no sé, un profesional iba a trabajar 200 horas por mes y capaz que trabajó 300, no sé, o trabajó menos porque hubieron menos pacientes o lo que sea lo que ocurrió. En general las variaciones no deberían ser tan gruesas como lo que estoy diciendo, en general uno, bueno, digamos, más o menos estima y después la agenda se puede modificar, digamos, puedo decir cantidad de consultas realizadas y bueno, uno estima una cantidad y después siempre hay sobre consulta, este tipo de cuestiones, que uno las puede estimar, pero a veces se sobrecarga la agenda del profesional y bueno, nada,
Entonces, ese tipo de relaciones uno las ajusta en el presupuesto flexible. Eso cuando es servicios es como bastante simple. Siempre el problema es cuando hay recursos involucrados de más de tipo de producción, digamos. Por eso el ejemplo es el comedor, porque el comedor es lo complicado, digamos, cuando es servicio es simplemente horas. Entonces, hora, y a lo sumo algún insumo, digamos que no hay gran diferencia. Pero sí cuando tenemos un nivel de actividad, por eso el ejemplo opuesto del comedor, digamos, del bar, o no me acuerdo qué era, del hospital, este, porque ahí sí está complicado porque uno dice la cantidad de menús que voy a consumir, digamos, y después hay diferencia porque tenés que salir a comprar los materiales para cubrir el faltante, digamos, si te quedaste corto. Y a veces hacer una recompra a última hora, digamos, cuando uno hizo una compra previa grande a un precio y después salía a comprar, digamos, lo que te faltó, seguro que el precio no es el mismo o la calidad no es la misma, ¿no? Entonces vienen todo este tipo de diferencias. Y eso cuando hablamos de, volviendo al aspecto más técnicos, cuando uno compra un material, digamos, en general hay una descripción técnica que uno sabe que requiere una cierta calidad, ¿no? Por ejemplo, producción, no sé, importada. Y sale a última hora y compra algo argentino, por decir, no porque los argentinos sean malos, pero en general, digamos, está como esa fama, digamos. Sale algo comprado, digamos, de menor calidad, digamos. Y bueno, sí, el uso, digamos, probablemente no sea el mismo. Y quizás se requiere mayor cantidad porque es de menor calidad, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, o se rompe más o lo que sea. Entonces, bueno, nada, hay que compensar, ahí vienen todo este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, pasa con profesionales, ¿no? Un profesional, uno pensó que iba a trabajar tal profesional, digamos que tiene la agenda, que es reconocido, y capaz que tenía congreso todo el mes, digamos, que se fue a Estados Unidos, Europa, no, lo perdiste, digamos, todo el mes. Y entonces la gente empezó a llamar y no está, no está, no está. Bueno, le ofrecen con otros profesionales del equipo y capaz que la gente, algunos agarrarán, otros no, y el nivel de actividad se ve resentido. Entonces, a veces uno no tenía, digamos, cierta información en el momento que presupuesto, y eso inevitablemente incide después en la actividad real, digamos, en la facturación concretamente. Eso es siempre inevitable, digamos. O sea, hay toda una discusión de presupuesto sí, presupuesto no. Digamos, la realidad es más vale un mal presupuesto que trabajar a ciegas, digamos, porque si trabajamos a ciegas no tenemos forma de prever nada, de hacer una compra, de prever, de analizar turnos de personal de la gente. Voy a necesitar más gente, más enfermeros, en los nocturnos, vamos viendo las vacaciones, este tipo de cuestiones, todo lo que nos permita planificar ayuda a la gestión de la organización. Si nosotros trabajamos todo así, el tuntún, y bueno, eso como que casi que está fuera de discusión. Pero bueno, es toda una discusión que cada tanto vuelve, si presupuesto sí, presupuesto no. Claramente, digamos, la posición, digamos, que sostengo, que trato de explicar es, presupuesto sí, aunque le erremos, digamos, y inevitable errarle, pero es preferible, digamos, trabajar haciendo ajustes, en todo caso, que retomar esos ajustes para a futuro poder presupuestar mejor, digamos, introducir eso, el proceso presupuestario y no trabajar, retroceder, porque lo otro es retroceder, ¿no? Y eso se ve mucho en las culturas, ¿no? En la cultura institucional en general hay mucha resistencia, ¿no? En general. Pero bueno, parte de nuestra como profesionales de gestión es esto, insistir, vamos a presupuestar, vamos a estimar, se ajustará y bueno, sí, pero es preferible eso a no tener información. Bueno, presupuesto, no sé, ¿alguna pregunta más? Si no, pasamos al módulo 4. Se me ha tapado un poco más. Sumó gente que no había visto, ¿cómo les va? Micaela, Martín, Kelly, Matías, creo que lo había saludado, sí. Tal, profe, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Alguna pregunta de presupuesto? Si no, vamos pasando al módulo 4. Bueno,
Bueno, el otro tema de presupuesto son las variaciones presupuestarias. Ahí no hay mucho que explicar. Eso es sentarse y aprenderse la fórmula, razonarlas, digamos, y ya está, digamos. No hay... De hecho, si vieron cómo es el módulo 2, las variaciones en costo indirecto, estas variaciones son mucho más simples, digamos, a la hora de ver. En realidad debería haber sido al revés. En una época dábamos primero presupuesto y después dábamos variaciones, en fin, bueno, cosas de la vida. Ya veremos si volvemos. Bueno, módulo 4. Módulo 4, el concepto en realidad debería ser toma de decisiones, porque en realidad es como que todo lo que hacemos en el módulo 4 es decidir, ¿no? Sobre todo toma de decisiones, lo que se suele denominar de corto plazo. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir toma de decisiones de corto plazo? Corto plazo quiere decir cuando nosotros no tenemos que invertir, es decir, las decisiones, a ver, una decisión implica que existen dos requisitos. El primer requisito es que estoy trabajando para algo que todavía no ocurrió, para el futuro, digamos. Uno no puede tomar decisiones sobre lo que ya está comprometido, digamos. Es decir, un contrato que se firmó, un acuerdo que se hizo en el pasado, y uno podrá trabajar, a lo sumo, a modificar, digamos, los acuerdos, lo escrito, lo redactado, pero en general las decisiones implican, digamos, que es algo sobre lo cual no hay algo comprometido previamente, ¿no? Es decir, lo primero que tiene que ser futuro, digamos, una decisión tiene que ser algo sobre lo cual aún no se ha registrado, no se ha comprometido la institución. Y lo segundo es que para que yo tenga una decisión tengo que tener dos alternativas como mínimo que impliquen costos distintos. Si tengo dos alternativas, las dos me salen lo mismo, no tengo alternativa. Digamos. No hay alternativa, ¿no? Cuando hablamos de decisiones es porque por las dos o más o n, digamos 3, 5, 10 alternativas, tienen claramente costos, ¿no? Distintos. Lo que a nosotros nos interesa es la diferencia de costos entre las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Si yo tengo costos distintos y si tengo una decisión, digamos, tengo que decidir cuál va a ser la que va a tener menor costo, digamos, la que lo va a reportar, por lo tanto, si tengo a igual facturación, menor costo, la que le va a dar mayor utilidad, es decir, mayor ganancia, diríamos, a la institución. Eso, por supuesto, en un sentido cuantitativo, numérico. Después están todos los factores cualitativos que nosotros no nos metemos, digamos, tienen otras materias para eso, es decir, factores, no sé, estratégicos, de mejora del clima organizacional, todas las otras cuestiones, digamos, nosotros no entramos en eso. Nosotros solo entramos en lo que es signo peso, dólar o la moneda que quiero. Se me destapó un poco, pero sí me tapa. Bueno. Entonces, me está dando el sol acá, me está matando. Pero bueno, a ver la cortina un poquito. Segundo. Ahí va. Bueno, algo tapa. Sí, aquí. No, me sigue dando, pero cortina infinita. Bueno. A ver, ahí está. Bueno, básicamente las decisiones que nosotros tenemos son de dos tipos. Son decisiones de corto y de largo plazo. Una decisión de largo plazo implica que la institución tiene que realizar una intervención o una toma de decisiones estratégica. Estratégica quiere decir que tiene que intervenir en los recursos estructurales de la organización. Es decir, ¿qué será un recurso estructural? Digamos, nosotros vimos, ¿se acuerdan cuando trabajamos costos fijos? Acá cuando lo explicamos al inicio decimos, existen, en un principio decimos existen costos fijos y variables. Después dijimos, bueno, en realidad existen costos variables, costos fijos operativos y costos fijos estructurales. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo estructural es lo que nosotros denominamos largo plazo. ¿Qué sería estructural? Y bueno, el cambio en las posibilidades de la nivel de actividad. Por ejemplo, abrir un piso nuevo, abrir una pastilla, ¿cómo se dice? Un área nueva, una unidad nueva, una sucursal nueva, un servicio nuevo, habilitar, no sé, comprar ambulancias, todo lo que implique, digamos, posibilidades de diferencia en el nivel de actividad, ¿no? Bueno, entonces, yo hoy estoy trabajando con tres consultorios y entonces hago una obra, construyo, ¿no? En parte del terreno que tenía desocupado y meto, no sé, el doble. Entonces, te paso a tener seis consultorios
Y ahí hubo un cambio en lo que es la estructura de la organización. Eso es una decisión de largo plazo, decimos nosotros. ¿Por qué largo plazo? Y porque salimos de la lógica contable tradicional. La lógica contable tradicional dice, corto plazo es todo lo que pasa dentro de un año, largo plazo más de un año. Nada, nosotros, todo bien con eso, pero nosotros decimos, bueno, yo puedo tomar la decisión de construir y capaz que en 3 meses ya construí, o la ambulancia la compré y me llega el mes que viene y ya está, me cambió el nivel de actividad, me cambió la posibilidad, digamos, de generar mayor actividad, ¿no? O lo mismo al revés, capaz que decido achicarme, digamos, bueno, tratemos de pensar en positivo de que vamos a crecer, digamos, pero bueno, digamos, las decisiones siempre están para un lado o para otro, ¿no? Todo lo que implique o crecer o achicarse, ¿no? Achicarse sería cerramos una sucursal, despedimos a la gente, vendemos todo lo que tenía ahí, etcétera, bueno, ok. Decisiones de largo plazo, se llama eso, son decisiones estratégicas. En cambio, las decisiones de corto plazo, o también denominadas decisiones operativas, tienen que ver con el uso de los recursos que ya tengo en función de la estructura que tengo instalada. Entonces, con la estructura, con las condiciones físicas tal como las tengo hoy, con la ambulancia, con el equipamiento que tengo, con ¿no? Todo lo que sea que ya tengo, bueno, ¿cómo mejoro el uso de eso, ¿no? Entonces ahí viene lo que denominamos las decisiones de corto plazo. Y las decisiones de corto plazo son fundamentalmente decisiones que tienen que ver con lo que denominamos fijación de precio, que nosotros diríamos estimación de honorarios, digamos que si bien hay algunas, eh, es un campo complicado, digamos, todo lo que es pricing, eso en inglés se dice pricing, fijación de precios. De hecho, está muy regulado, ¿no? Sobre todo en algunas profesiones, o por ejemplo, a través de los nomencladores, los módulos, es decir, hay todo como una serie de estimación de tarifas, vamos a decir así, de tarifación, que ya viene, digamos, como bastante impuesta desde ciertos organismos, ¿no? Eh, pero, por cierto, hay otras que no. Hay otras posibilidades de facturar, digamos, de fijar precio e inclusive de establecer precio uno mismo por fuera de eso, a través de otras alternativas. Y ahí eso es una decisión que a nosotros sí nos interesa, ¿no? Y nos interesa mucho. Si bien hacemos ahí una distinción que es la fijación de precio, ahí nosotros decimos puede ser de corto o de largo plazo en función de cómo nosotros podemos establecer un precio para una situación puntual, es decir, una tarifa por una situación puntual, o puedo establecer una tarifa en forma permanente, ¿no? Bueno, eso está explicado en un video, ahí tienen un ejemplo de una situación puntual, por ejemplo, con los recursos que ya tengo, ahí está explicado con, ¿cómo era? Con un comedor, era. Con el comedor, entonces, que hacía un evento para el día el trabajador, entonces, con la gente, digamos, con los recursos, entonces el comedor era así. El comedor sirve un menú en forma, entonces se fija un precio para el menú habitual. Bueno, ya con ese precio se cubren todos los costos, listo, perfecto, se establece un margen de ganancia, muy bien. Ahora dicen, bueno, pero para este día especial, el Día del Trabajador, vamos a hacer un menú especial, vamos a hacer locro. Y como es feriado, le vamos a pagar doble a la gente. Entonces, los que vengan a la cocina ese día, le vamos a pagar doble. Analizamos cuánto nos cuesta hacer el locro. Y bueno, ya hasta cualquier precio, digamos, que supere los costos, ya me conviene, porque no es que yo en ese costo tengo que incluir el alquiler, no, no, porque normalmente uno el alquiler ya lo cubre con el menú normal. Esto como una situación puntual, solamente cubriendo los costos variables, digamos, específicos o costos inclusive que uno pueda relacionar con ese evento puntual, ya está, digamos, ¿no? Esa es la diferencia de fijación de precio puntual, que ahí sí es denominada de corto, y la otra, la habitual de largo plazo. En cambio, el resto, las decisiones de costos, tienen que ver con lo que nosotros denominamos corto y largo plazo, como lo definí recién. Por ejemplo, abrir una sucursal, ¿no? Abrir una sede, abrir una filial, abrir, digamos, una institución nueva, digamos, con otro nombre quizás, pero que sea relacionada con la misma organización. Bueno, es una decisión claramente estratégica, implicará, digamos, disponer de muchos recursos para inmovilizar en un edificio o, digamos, o sea que lo alquile, implicará comprar quizás maquinaria, implicará contratar personal, digamos, ¿no? Que básicamente
Uno dirá, bueno, sí, el personal, digamos, yo puedo contratarlo hoy y mañana decidir despedirlo, pero toda la formación, todo el tiempo, las capacitaciones y todo este tipo de cuestiones tienen que ver con también, digamos, pensar en el largo plazo, digamos, yo no abro para cerrar mañana, sino, bueno, tomo una decisión con un proyecto que por lo menos, digamos, diga 5 o 10 años, por lo menos, si no, ni tomo la decisión de decir, empiezo esto hoy y mañana lo cierro, ¿no? Abrimos, digamos, se supone que por lo menos hay un compromiso de 10 años. Si un alquiler, pedir que por lo menos tenga 10 años de exclusividad en el lugar y haré las modificaciones necesarias, etcétera. Los permisos, ¿no? Sabemos que hay que pedir mucho permiso, digamos, a nivel municipal, provincial, nacional, etcétera. Entonces hay una exposición de recursos fundamental. Las decisiones de corto plazo, por otra parte, sí, en la lógica está más vinculada a una herramienta que nosotros trabajamos mucho, que es lo que la denominada costo-volumen-utilidad. La herramienta costo-volumen-utilidad, más conocida por una situación puntual, que es el punto de equilibrio, digamos, pero que en realidad es una situación. Digamos, nosotros en general planificamos, digamos, ganar, digamos, entonces se hace lo que se denomina la estimación o el punto de utilidad o de ganancia, ¿no? Tratamos de decir, bueno, quiero ganar tanto dinero, bueno, cubriendo los costos fijos, los costos variables, ¿cuánto debería trabajar? Digo, ¿cuál debería ser el nivel de actividad? Y ese punto de equilibrio se puede complejizar todo lo que quieran en la medida que yo tenga distintos tipos de servicios. Es decir, si tengo distintos tipos de servicios, y deberé ver cada servicio cuánto representa en el total de la facturación y en función de eso ver cuál es el margen de ganancia de cada uno de los distintos servicios. Es difícil, digamos, ¿no? Pero, por cierto, no es imposible, sobre todo hoy con los sistemas, ya con un Excel, digamos, básico, teniendo discriminada la facturación abierta, digamos, por la cantidad de servicios de cada uno, cuánto representa el total de la facturación, ya está, digamos. Toma un mes y eso se puede ir cambiando en el tiempo. Eso se denomina la mezcla. La mezcla, ¿no? La mezcla de venta, la mezcla de facturación puede irse modificando, de hecho seguro que se va modificando por la cantidad de servicios distintos que tenemos, pero cada servicio tendrá un margen de ganancia distinto, claramente, ¿no? Entonces tengo que analizar por separado cada margen de ganancia porque habrá un servicio que quizás tenga un margen muy alto y generalmente son los que tienen mucho margen, y en general son pocos, y en general, esto en general, ¿no? Una generalización puede pasar el resto, pero en general los servicios que tienen márgenes o los productos, digamos, que tienen márgenes más bajos son los que tenemos la mayoría, entonces, bueno, se arma la mezcla y, bueno, uno trata de tener un mayor servicio, digamos, que genere mayor margen, pero bueno, son decisiones, eso sí que son decisiones comerciales, ¿no? Sabemos que hay instituciones muy específicas que solo prestan servicios de altísimo eh, costo, digamos, y de altísimo margen, que son como muy exclusivas, que cobran solo particular, trabajan, digamos, cosas exclusivas, y esos cobran bien, digamos, y le cargan mucho margen y tienen poca actividad, ¿no? Eso es todo un posicionamiento, de hecho, eso se llama estrategia, ¿no? Es una estrategia de diferenciación. Y hay otras instituciones que en general, digamos, bueno, nada, trabajan todo obra social, están todo el tiempo, los márgenes no son tan altos y sí hay, por lo tanto, hay mucho volumen, ¿no? Entonces ahí la estrategia, digamos, es o margen o rotación. Entonces uno trabaja con mucho margen, el otro trabajará con mucha rotación, ¿no? Esa es la base de la rentabilidad. Y bueno, ahí lo que se analiza en el punto de equilibrio, tienen los ejercicios para ver. Este, una herramienta básica, digamos, pero necesaria para cualquier actividad. Uno va a hacer un evento, digamos, en general el evento es como la situación más simple, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los costos fijos del evento? Entonces voy a hacer un congreso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los costos fijos? Y bueno, alquilar el lugar, bla, bla, bla. ¿Qué costo variable hay? Lo que la gente consume, sirven ahí, listo. Se le da un coffee break, un almuerzo, no sé qué. Un material que se lleve cada uno. Entonces, en función de la cantidad de inscriptos, tendrá el costo variable, digamos. El costo fijo es fijo por alquilar el lugar, no sé, un hotel, lo que sea. Y ya está, tengo que analizar qué cantidad de gente tengo que llevar, digamos, para que me, digamos, llevar el equilibrio, o si quiero que me quede un dinero, digamos, para que diga, bueno, hacer esta actividad me generó por lo menos una cierta ganancia que voy a reinvertir o lo que sea.
Y bueno, debería decir, por lo menos tengo que meter tanta gente, digamos, no, deberían ser tantos los asistentes mínimos, etcétera. Desde esa situación en adelante, toda la complejización, digamos, de la herramienta, digamos, la tienen disponible. Herramienta simple, pero que se puede complejizar bastante, ¿no? Eso es lo que es punto de equilibrio, o más bien el modelo costo-volumen-utilidad. Y después tienen lo que les decía de toma de decisiones. Ahí toma de decisiones también es como, está presentado como bastante simple, digamos. Tiene más bien como una enunciación. El criterio siempre es tomando o siguiendo lo que denominamos el costeo variable. ¿Se acuerdan? Costeo variable lo vimos en el módulo 2. Nosotros ahí trabajamos ya no tanto con este concepto de ventas, menos costo de ventas, margen bruto, sino que trabajamos con el concepto de lo variable. Entonces decimos ventas menos costos y gastos, por cierto, variable, todo lo que varía en función del nivel de actividad, me va a dar un concepto distinto que se va a denominar contribución marginal o margen de contribución, el nombre que quieran. Entonces, margen, esa contribución, digamos, de marginal, va a ser el monto, digamos, que en función del nivel de actividad, yo voy a tener disponible para cubrir los costos fijos. Lo fijo, por definición, en el corto plazo, por ahí viene la diferencia entre corto y largo plazo. En el largo plazo yo puedo invertir y modificar, digamos, mis costos fijos. De hecho, si por ejemplo abro una sucursal nueva, mis costos fijos aumentarán. Bueno, no. Yo cuando armo un costo volumen utilidad, me enfoco solo en el corto plazo. Es decir, no juego, digamos, no incluyo la posibilidad de modificar mi estructura. Con la estructura tal como la tengo armada hoy, ¿qué puedo hacer? Y bueno, básicamente hay tres cosas, digamos. O aumento las tarifas, digamos, aumento el precio, o disminuyo los costos variables, costos y gastos variables, digamos, que es muy difícil en general, porque en general es negociación, y, digamos, en general no hay mucha posibilidad, hay una lista de precios y a lo sumo haré una compra más grande para bajar un poquito, o modifico el nivel de actividad, que en general lo que se apunta a tratar de meter más gente, ¿no? Entonces, tarifa es un tema sensible, costo y gasto variable es un tema sensible. Y cantidad es donde más se apunta, digamos, cómo hacemos para meter más gente, para trabajar más. Y costo fijo, ¿por qué no lo menciono? Y porque no lo puedo modificar. Por definición de costo fijo en el corto plazo, con la estructura como la tengo, ya está. Los alquileres van a ser igual, los sueldos van a ser igual. El costo fijo lo tomo como dado, entonces lo que sí puedo modificar es fundamentalmente la cantidad de gente, el nivel de actividad. Quiero saber qué nivel de actividad debería tener para, en función de las tarifas dadas, en función de los costos variables existentes, cómo hago para cubrir los costos fijos que ya tengo comprometidos. Porque ahí sí los costos fijos están comprometidos, porque la estructura ya la tengo. Tengo que meterle gente. Las instituciones médicas, las instituciones de salud en general tenemos mucha estructura pesada y hay que cubrir, digamos, hay que trabajar para cubrir la estructura que ya tenemos. Entonces, hay que meter gente, que por eso también mucho interés por lo comercial, marketing. Hay que meter actividad para, en función de eso, digamos, cubrir lo que ya tenemos dado. Y sí, si definimos, vamos a hacer cambio a la estructura y bueno, el costo fijo se modificará, ¿no? Entonces, tenemos más costo fijo y habrá que meter, digamos, más actividad para que eso justamente se justifique. Pero bueno, también se puede incluir, digamos, no es que no existe la posibilidad, digamos, ahí haré un cambio en los costos fijos y al modificar la estructura de costos fijos deberemos aumentar la contribución marginal. Es decir, la facturación, que básicamente es la tarifa por cada situación, digamos, lo que denominamos precio, multiplicado por el nivel de actividad, el volumen, la cantidad de facturación, me va a dar lo que decimos ventas, ¿no? Ventas menos los costos variables totales de la contribución marginal total. La contribución marginal total debe ser mayor al total de los costos fijos de la estructura de la empresa, porque si no es mayor, cuando le reste los costos fijos a la contribución marginal, al margen de contribución, y me va a quedar un resultado negativo, ¿no? Entonces, ahí el criterio es todo lo que me aumente contribución marginal es bienvenido. Todo lo que me suma un peso entre lo que facturo y lo que me costó, es decir, siempre que la facturación sea mayor al costo variable, es bienvenido. No le meto el costo fijo al producto, ¿no? Esa es la diferencia de enfoque. La diferencia de enfoque es, los costos fijos ya los tengo. Solo me voy a interesar por lo que aumenta de variable. Es decir, cualquier cosa que me aumente facturación
y que no me aumente costo variable o que me aumente muy poquito, digamos, que quizá en general el servicio, ¿no? Entonces todo lo que me aumente, nivel de actividad, facturo y el costo fijo yo lo tengo dado, y eso me aumenta la contribución marginal. Entonces, bienvenido. Todo lo que me aumente contribución marginal es bienvenido. Y después hay una decisión más que es un poquito más complicada de entender, pero en realidad no tanto, que es lo que se denomina la contribución marginal por unidad de factor escaso. ¿Qué quiere decir eso? La contribución marginal por unidad de recurso escaso es el ejemplo de tengo una sola hora disponible y tengo dos actividades distintas. Bueno, ¿cuál es la que mayor contribución marginal por hora, por cada hora, me va a generar para la institución? Entonces tengo una sala disponible. ¿Qué hago con esa sala? Y bueno, puedo tener tal tipo de, digamos, la puedo usar tal servicio que te aporta una contribución marginal de tanto, o la puedo usar este otro servicio que a ver, aporta más contribución marginal porque hace, no sé qué sé yo, de gastro versus dermatología, ¿no? Entonces, ¿cuál me aporta mayor contribución marginal? Y bueno, los de gastro necesitan por ahí hacer los estudios, vinculan, hacen otras cosas, dermatología es solo el consultorio, y se acabó, digamos. Entonces quizás me conviene un poquito más gastro, digamos, que estoy poniendo un ejemplo muy arbitrario, ¿no? Pero quizás me conviene un poquito más gastro porque, digamos, me hace de otro tipo ¿no? de estudios, de cuestiones, digamos, que permitan, digamos, aumentar más la facturación de la institución versus otra que es solamente, digamos, consultorio y ya está, y a lo sumo lo mandará a comprar las cremitas y esas cosas. ¿No? Eso es como, bueno. Ejemplos, ¿no? Estamos poniendo ejemplos, por supuesto, muy arbitrarios, pero digamos, a modo de ejemplo, creo que se entiende, digamos, la idea es, ¿qué hago con un recurso escaso? Y bueno, distintos usos alternativos, el uso que me aporte mayor contribución marginal para la institución, y ese debería ser, digamos, el criterio económico. Después entran todos los otros criterios, que son los principales, por supuesto, que nosotros no nos metemos en eso. Este, pero digamos, factores políticos, legales, bla, bla. Pero nosotros desde una mirada de costos, digamos, bueno, ¿cuál es el que me aumenta más contribución marginal para la institución? Ese es el que nosotros deberíamos elegir. Bueno, ¿alguna pregunta en módulo 4? ¿No hay pregunta en módulo 4? Bueno, si llega a aparecer alguna pregunta, ya saben que tienen ahí el recurso de mensajería por Canvas, me escriben, yo trato de dar respuesta dentro de 24 horas, salvo domingo, sábado, domingo y feriado. Pero trato, ahí hay una pregunta. ¿Habrá ejercicio de punto de equilibrio? Obvio que habrá ejercicio de punto de equilibrio. Sí. Todo lo que está en Canvas, todo el material que ustedes tienen, de hecho, hay un ejercicio parecido al que ustedes tienen, le cambian algunos números y eso es lo que va al parcial. Sí, hay ejercicios. Todos los parciales, todos los exámenes son teórico-prácticos, es decir, hay preguntas teóricas sacadas directamente del material que tienen y hay ejercicios prácticos sacados directamente del material que tienen, por lo tanto, el parcial tienen que ir igual que el primero, con lápiz, lapicera, calculadora, hoja en blanco. Fórmulas, lamentablemente no, pero bueno, tampoco son tan... digamos, haciendo algunos ejercicios, les compartí un drive, ahí tienen ejercitación, les compartí varias clases también grabadas, en otros momentos de mi vida, tenía más cabello, yo era más joven, más esperanza en la vida también. Bueno, gente, cualquier consulta que se les presente, estoy a disposición, ya saben, me escriben y bueno, vamos ayudando, no se dejen estar, rindan, presenten los trabajos prácticos, ustedes pueden, métanle nomás y vamos para adelante. ¿Ok? Bueno, éxitos, gente. Si no nos vemos, muy buen fin de año. Gracias, Muy Gracias. bien. muchas gracias. Buen fin de semana. Eso, gracias igualmente. Gracias. Adiós.